Bueno, muy bien, vamos a meternos. No sé si estaba haciendo esto para evitar entrar donde hay que entrar. Oh, Dios mío. Tenemos que entrar un poco en lo que está pasando en el planeta Tierra, en todo el planeta. Empiezan a sentirse mucho las consecuencias de los aranceles impuestos al resto del mundo por Donald Trump, por los Estados Unidos, y la devolución que le hace el resto del mundo a Donald Trump. Y desde anoche están cayendo las bolsas, los mercados un poco en un desbarajuste global, un verdadero lunes negro que no sabemos, o sí sospechamos que va a impactar también en la Argentina de alguna manera. De todo eso vamos a hablar hoy, Ceci. Sí, mira, si querés para empezar, vamos a ver, obvio que la nota de apertura de Infobae tiene que ver con este tema, pero quiero que vean un poquito los índices, sí, todo rojo, porque van a ver cómo todos acá arriba están en rojo. Vamos a ir a Estados Unidos. Sí, sí. Y mirá, lo que está todo en rojo. Europa, que ya abrió, esto es Alemania, mirá, sí, para abajo. Todo para abajo. Esto es Londres. Sí. Mirá, también. Todo para abajo. Rojo, casi 5% abajo. Todo para abajo, Ceci, todo un electrocardiograma, sí, que el médico no te deja salir del consultorio. Absolutamente. IBEX, este es el índice español. Sí. También, casi 6%, más de 5%, y este es el promedio de las 50 grandes de Europa, también sí, lo tenés en negativo. Si vamos a Asia, sí, lo mismo. El Nikkei, mirá. El Nikkei casi 8% abajo. Claro. Le pega a Japón este asunto. Este es Shanghái. Sí. El índice de Shanghái, 7,34% abajo. Acá tenés Hong Kong. Mirá, 13,22% abajo. Tengo un montón de preguntas para hacerte, Ceci, porque... Hay una cosa, claro, que... Acá estamos, otra vez en un típico caso de aprender mientras vamos recibiendo la información. No vos, sí, muchos de los que todos saben, ¿no? Pero casi todos estamos tratando de entender qué significa esto y cuándo termina. Mirá, me parece que lo más importante de por qué es una alerta muy fuerte hoy y este lunes, sí, después de que ya tuvimos un jueves malo y un viernes malo, sí, por eso mismo, porque jueves y viernes hubo caídas significativas. Ahora, si mirabas el promedio de lo que estaba pasando en Estados Unidos y cómo había reaccionado hasta ahí las bolsas en Europa y las bolsas en Asia, lo que pensabas es, el lunes puede haber buena parte de la biblioteca, decía, bueno, el lunes quizá arranca un poco de toma de ganancias, se ve que los precios hicieron piso, y empieza un poquito de recuperación, o por lo menos de encontrar el piso de la caída. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque venías de un 2024 muy bueno, y de precios de un Wall Street y un Nasdaq tocando techos, ¿no? Subiendo y batiendo récords. Todo el mundo creía que estábamos muy arriba eso, que estaba haciendo máximos la bolsa de Estados Unidos y que esta era una corrección, digamos. Podría ser tranquilamente una toma de ganancias. Bueno, se transformó en algo mucho más grande que una toma de ganancias cuando el lunes esa corrección sigue profundizando la caída, ¿no? Claro. Entonces, después de que cayó un montón, no aparece nadie que quiere comprar, para decirlo simple y brutalmente. O sea, no añado algo sobre lo que decía Ceci. Ahora empieza un periodo de negociaciones 1 a 1, ¿no? Claro. La Argentina se inscribe casi como logro en medio de una semana que fue obviamente dura para el gobierno por la votación en el Senado y el revés. Sí. Y García Mansilla se inscribe un logro que tiene que ver con ser el primer país que se sienta en la mesa de negociación con Estados Unidos por el tema arancelario. Ahora, consultaba con un especialista en temas de comercio exterior, y lo que me decía es, el problema es que hay un punto en el que hay un daño ya hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas relaciones y estas alianzas estratégicas en materia comercial se sostienen sobre la base de la certidumbre. Entonces, vos ya añadiste un elemento de imprevisibilidad a las relaciones comerciales y de instrumentalización de los aranceles y las reglas comerciales para hacer geopolítica,
que aunque negocies una situación que implique una marcha atrás y una mejora en las condiciones, ya introdujiste un elemento de imprevisibilidad. Es por eso que los indicadores, quizás a entender de este especialista que consultaba, no están mejorando, ¿no? Sí, sobre todo porque además hay una expectativa de recesión muy grande y extendida que le puede pegar a todo el mundo. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama efecto, o hay un fenómeno que describe la economía que se llama efecto riqueza, que ocurre mucho en Estados Unidos. La gente cuando sube la bolsa tiende a sentirse más rica y a gastar más y a consumir más, y eso es procíclico con la economía, hace que la economía se mueva más rápido, y cuando ocurren crisis financieras grandes, aún aquel al que no le debería mover demasiado en el cotidiano lo que pasa con la bolsa, también se retrae y frena su capacidad de consumo, y frena su consumo, y eso impacta y acelera o profundiza la recesión. Es procíclico, digamos. Porque, a ver, mi eso es lo que les preocupa un montón que suceda ahora. Es como no hay un piso, vos decís arrancó lunes, había una mirada de quizás ahora se encontró el piso, no. Entonces la duda es, ¿y mañana sí o mañana no? También Y si esto entra en un efecto, claro, ya de más que una cosa financiera, de, bueno, a ver, esta es la repercusión que vamos a tener todos los países, sobre todo los emergentes como nosotros. Mira lo que decía Caro recién. O sea, vos pensás que acá la toma de decisiones de todas las empresas más grandes del mundo, que en definitiva son las que mueven la economía real, está hackeada. O sea, en función de qué costos y qué aranceles toma la decisión de producción una empresa en Europa, en Estados Unidos, en Asia, no tienen ni idea. si no sabe cómo va a hacerse de su red de proveedores, de cómo le va a pegar y demás. Vos, no sé, hace una semana comprabas una acción de una automotriz japonesa, más previsible y más estable que eso debe haber pocas cosas en la vida. Ahora, el 30% de los autos de Japón se exportan a Estados Unidos y hoy tienen un arancel y un cambio de condiciones brutal. Bueno, eso te hackea la toma de decisiones de la empresa, la capacidad de tomar deuda, le está pegando muy fuerte al precio del petróleo y de los commodities para ir a lo local, así que cuidado con eso. El petróleo estuvo abajo de los $60 y eso es algo que no veíamos hace tiempo en términos de un país que depende mucho de la inversión, de que venga inversión fuerte a vaca muerta para exportarle petróleo y gas al mundo. Ojo, porque esa industria es muy sensible al precio del commodity, y la velocidad de la inversión es muy sensible al precio del commodity, porque si vos estás en un lugar donde producirlo es más caro de lo que se puede vender... Que haces como inversor, ¿no? Ahí también tenés otro elemento que es sancionar... Vos que sos casi petrolera. No, pero ahí tenés otro elemento que es sancionar a un país que, si bien no es el grifo que era años atrás, sigue siendo un proveedor de petróleo, como es Venezuela, haber sancionado y castigado mucho en este sentido, incluso previo al anuncio del gran paquete arancelario, quizás sí te da cierta competitividad, en tanto que necesitan otro jugador que reemplace... Sí, otro proveedor. Otro proveedor, exactamente. Pero al precio hoy no le está pegando eso, ¿viste? Sin duda. O sea, y además es una industria, digamos, costo intensiva, digamos, es como una industria que te requiere, como dicen los petroleros, enterrar fierros todo el tiempo, digamos. Todo el tiempo. Y la Argentina lo que va a tener que estar mirando muy específicamente es lo que pasa con el riesgo país, ¿no? Eso que nos parece... Porque el riesgo país es la determinante de cuál es el costo de financiamiento de tu país. Para el país, para las provincias, para los municipios, para las empresas y para las personas. Eso va cayendo como en una catarata, en una catarata, ¿no? Escalando. El riesgo país es los puntos que vos pagas de más de lo que vale la tasa del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. ¿Cuánto le cuesta a Estados Unidos que le presten plata a 10 años? Bueno, esa tasa más el riesgo país es lo que tendrías que pagar vos si salís al mercado. Es una referencia para medir eso. Bueno, eso que es lo que el gobierno necesita, que vaya abajo de los 500 puntos o a la zona de los 500 puntos, y para lo que trabajó incansablemente mostrando superávit fiscal y demás, el viernes estaban arriba de los 900 puntos básicos. ¿Impacta algo esto cuando estás negociando el acuerdo con el fondo?
o Bueno, por ahora corre en sí. paralelo. Yo creo que sí. Porque digo, o sea, lo estábamos digo en un desde- momento, la Argentina estaba en un momento de, No, y- bueno, vamos a esperar una turbulencia, vos lo contabas, decían 3 semanas, en el medio aparece una variable que no controlás, Un cisne es negro, este sí. impacto, y dice, bueno, y ahora... Perdón, en el medio aparece una variable, también esto me parece que habla de cierta subestimación a la retórica de Trump. Si bien Trump habla mucho Totalmente. y después sobre lo que plasma, bueno, hay un gap entre lo que dice y lo que hace, Trump arrancó la campaña diciendo mi palabra favorita es aranceles. Nadie previó que algo así podía llegar a pasar y que había que estar preparado para un escenario de esas características. Además, quiero decir que estamos en una situación particularmente endeble porque respondió China y respondió de Respondió manera China muy con- contundente. sí. Por eso el efecto boomerang, por eso quizás estamos viendo a personas que solían tener una retórica muy virulenta bajar y moderar bastante el discurso. Bueno, creo que vos Sí, ahora vamos mandaste a hoy ver a la un video. mañana Sí, sí, sobre Elon. Elon Musk, pero porque China no solamente dijo, bueno, ¿sabés qué? ¿Querés 34, ¿no? aranceles espejo? Pues 34, Te pongo aranceles 34. espejo, 34%, sino que también restringe la exportación de 7 elementos de tierras raras, algunos de los cuales son vitales para la producción. Críticos para la industria. Para hacer la autos, industria o sea, tecnológica. directamente Sí, no sí, te los vendo. incluso Batería. utilizados también, hay uno de ellos utilizados para resonancias magnéticas. Claro, o sea, claro. tipo, termina impactando el efecto boomerang. Para, claro, a mí era para, una advertencia que hacían, termina impactando mucho en los Estados Unidos. A mí lo que me preocupa es, ahora vamos a escuchar a Musk, que lo que dijo Musk es muy sintomático. Me preocupa que las declaraciones de Trump de esta mañana siguen subiendo la apuesta, siguen desafiando. Acaba de decir hace un ratito nomás que China es el mayor abusador de todos, que esa guerra, ese eje Washington-Beijing, está escalando, está subiendo, está lejos de bajar. Y las declaraciones de Trump también son bastante erráticas, poco convincentes. Parece me da la sensación de alguien que está como improvisando sobre un escenario que está, no sé si fuera de control, pero que escaló más, quizá más de lo debido. No, más de lo debido. Elon Musk esta mañana, que es golpeado por este escenario de una manera muy severa, porque al parecer perdió 18 mil En su millones de negocio. dólares en las últimas 5 días, sale a plantear, a pedir, escúchenlo ahora, a pedir que, bueno, que en algún momento Europa y Estados Unidos vuelvan a una reciprocidad de arancel cero, diciendo, bueno, quizá tengamos que volver a repensar esto. Lo dice uno de los tipos más gravitantes, influyentes del momento en el gobierno de Donald Trump. Escuchémoslo. I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. Bueno, ahí estaba Elon Musk planteando justamente lo que muchos empiezan a pensar, o es cada vez más extendido dentro y fuera de los Estados Unidos, si no habrá que revisar esto. Pero Trump va para adelante como un tren, sus funcionarios cercanos, el ministro de Economía también, lo escuché decir algo de que hay que tomar medicamentos a veces para corregir ciertas dolencias. El discurso quirúrgico, la analogía quirúrgica y médica para Trump ha estado a la orden del día en estos días. Sí. Yo quiero marcar algo, que acá hay otro aspecto político, y esto tiene que ver con la otra bandera que levantaba Trump a lo largo de la campaña, y una de las grandes promesas de la campaña, que era terminar la guerra en Ucrania, porque entre otras cosas significaba mucho taxpayers money, dinero de contribuyentes, yéndose a esa suerte de barril sin fondo, ¿no? Que era el apoyo financiero a Ucrania. Así más o menos lo fraseaba Trump. En Europa hay muchísima decepción sobre la posición que ha tomado los Estados Unidos. De hecho, te dicen, esto es un daño enorme, primero para los norteamericanos y después para una alianza histórica nuestra. Con lo cual, no es solamente el tema de los aranceles. Me parece que la respuesta llega de manera muy contundente con el tema de los aranceles, porque si no Europa queda casi al límite de la obsolescencia, como bloque que hace fuerza para los intereses de sus propios ciudadanos y de sus propias empresas. Pero te diría que una de las decepciones mayores que se han llevado desde el inicio de la era Trump ha sido la posición con respecto al tema ucraniano. Y ninguna guerra terminó.
y ninguna guerra Eso terminó. digo. Por cierto, Encima. Trump apostó a que noqueando a Zelensky arrimaba a Sí. Vladimir Putin y lo único que hizo fue empoderarlo para que Putin no quiera ceder absolutamente nada. O sea, no quiera negociar nada, que por otro lado tiene sentido porque quedó totalmente empoderado. Sobre 2 guerras que transcurren, también se desató encima de eso una guerra económica global Sí. de consecuencias, bueno, por ahora inesperadas. Está con nosotros en línea José Vasconcelos, economista. José, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por atendernos en esta mañana donde estamos tratando de entender lo que pasa y la magnitud que tiene esta escalada financiera, bursátil, global. No sabemos por dónde empezaríamos a hablar de esto. ¿El punto de partida? ¿O se ve el piso, el final? El asunto es ese, que en realidad uno puede describir cómo está empezando esto, pero como es algo inédito, es muy difícil ver las consecuencias finales a lo largo del tiempo de los próximos meses. Es decir, uno sabe cómo está empezando como guerra comercial, pero no sabe cómo va a terminar y cómo va a terminar configurado las principales variables: inversión, comercio, mundo financiero, etc. Hubo una crisis, aparte del COVID, que obviamente fue por causas extraeconómicas, una crisis precedente que es la de 2008, que es cuando empiezan a caer bancos en Estados Unidos, Lehman y algunas otras entidades. Bueno, esta situación es mucho más seria, mucho más complicada que la de 2008, y la de 2008 fue muy severa. ¿Por qué es más complicada? Porque en 2008 la quiebra de bancos en Estados Unidos suscitó una inmediata reacción del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que salió a bancar, a poner liquidez, bajó fuertemente las tasas de interés. Y al frente de la Reserva Federal estaba Bernanke, que era un experto en crisis financieras. Es decir, al principio hubo pánico, pero en algún momento no tan largo del tiempo apareció un piso a las expectativas, porque se veía al Banco Central de Estados Unidos absolutamente comprometido con tratar de evitar que la crisis se agravara. Pero hoy no tenemos esa situación. El Banco Central de Estados Unidos podría intervenir, pero todavía no está decidido a hacerlo, porque el problema no apareció con un banco que quebró, sino apareció con las consecuencias de la guerra comercial, de la suba de aranceles que dispuso Estados Unidos. Jorge. Entonces, desde ese punto de vista, el desenvolvimiento de esta crisis es más difícil de predecir que la de 2008, y la de 2008 fue una crisis muy severa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. Y Cecilia. Ahora, trayendo eso a la Argentina, esta inestabilidad, no sabemos dónde termina, pero ¿cómo le pega a la economía argentina, que estaba además en plena negociación con el Fondo Monetario? Bueno, hay varios canales. Argentina no está en el epicentro de la crisis. Los aranceles que impuso Estados Unidos para la región son moderados, entre comillas, del 10%. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina tienen un recargo ahora del 10% cuando exportan a Estados Unidos. Pero hay 2 o 3 factores que tienen mucha importancia. Una forma de ver que no está en el epicentro de la crisis, se las recomiendo, comparar el día a día de la cotización de 2 acciones. Amazon, que cumple funciones globales, y Mercado Libre, que cumple funciones regionales en el comercio electrónico, en la distribución de mercaderías, etc. Tomando la cotización de diciembre, la caída de Amazon es del 30%, en dólares obviamente. La caída de Mercado Libre es del 15%. La es mitad, decir, mira. la región se va a corregir a la baja en la perspectiva de crecimiento en América Latina, pero menos intensamente de lo que se está corrigiendo a la baja el nivel de actividad en la parte norte del hemisferio. De hecho, ya hay bancos que han dicho que Estados Unidos ya entra inevitablemente en recesión este año 2025. Pero está el tema del precio de las commodities. Está el tema del petróleo y la soja. Soja y petróleo cayendo. Son nuestros dólares, digamos. Ahí hay datos relevantes.
Trump, como hay presiones inflacionarias, está entrando en esta inflación Estados Unidos, Trump tiene fuertes incentivos para mantener pisado el precio del petróleo, que es un componente clave del índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Se presume que bajó a $60, o está bajando a un nivel de $60 desde 75, el precio del barril, y se cree que va a seguir presionando para que baje incluso por debajo de 60. Por debajo de 60 hay países petroleros que tienen problemas de competitividad. Argentina no tendría con vaca muerta problemas de competitividad para exportar y ganar algo de dinero con el barril a 60, pero es difícil que los emprendimientos que no están lanzados en Argentina se activen. Es decir, va a seguir lo que viene, lo cual es muy útil, muy importante, pero es difícil que haya nuevas inversiones masivas a la espera que se aclare el panorama internacional. Con el tema del petróleo. Con el tema de la soja, hubo una devaluación encubierta hace un par de meses cuando se bajaron las retenciones. El viernes la soja en pesos en Rosario estaba en 310.000 pesos la tonelada, o sea que la caída del precio internacional de la soja ya anuló todo el efecto que toda la tuvo ganancia de las bajas retenciones. Claro, si uno mira el poder adquisitivo de la soja esta semana respecto del año 2024, por ejemplo, estamos 15% abajo, y respecto de los años 2002, 2003, estamos 40% abajo. El chacarero, cuando vende la soja hoy a 310 pesos la tonelada, posiblemente hoy lunes menos que 310.000 pesos, no tiene poder adquisitivo. No tiene poder adquisitivo en el mercado interno comparado con años recientes, con lo cual el efecto multiplicador del campo sobre la economía también se debilita mucho por esta caída del precio internacional de la soja. Jorge. O sea que el efecto... Sí, por favor. Sí, quería preguntarle, porque quizás nos estamos perdiendo algo del racional o el tren de pensamiento de Trump detrás de esto. La verdad que no fue una medida necesariamente improvisada, teniendo en cuenta que, como mencionábamos recién, Trump había dicho que su palabra favorita a partir de ahora iba a ser la palabra aranceles. Él, junto con el anuncio del paquete arancelario, hace anuncios sobre la posibilidad, en caso de que se incrementen los ingresos para los Estados Unidos, de bajar impuestos, pero sobre todo hace alusión a la monumental deuda de los Estados Unidos que de alguna manera hipotecaba el futuro del país. ¿Podemos tratar de explicarle a nuestra audiencia en términos simples, al menos a su entender, cuál cree que fue la motivación esencial de Donald Trump detrás de esto que está causando un tembladeral? Bueno, en realidad, ahí referido al precio del dólar contra el resto de las divisas, claramente la posición de Trump es tener un dólar que haga competitiva las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo, pero que no sea tan débil como para que el dólar pierda el carácter de moneda especial en el mundo, de refugio. Entonces, es un equilibrio difícil de lograr. Estados Unidos tuvo situaciones donde buscaba más competitividad, pero el mundo era distinto. Hubo un pacto a mediados del año 1985, donde todos los países aceptaron revaluar sus monedas, el yen japonés particularmente, el marco alemán en esa época, para que el dólar, las exportaciones de Estados Unidos fueran más competitivas. Pero ese acuerdo era en un contexto en el cual el poder de Estados Unidos era indiscutido. Hoy el poder de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, pero obviamente China no piensa ceder en algunos de los puntos en los cuales Trump está insistiendo. Por lo cual, digamos, un escenario podría ser que haya alguna negociación, como planteaba más, entre los europeos y Estados Unidos, porque la suba de aranceles que le impusieron a Europa del 20% fue inusitada. Entonces, Europa puede reaccionar. O sea, hoy no están en juego los servicios en esta guerra comercial. Solo los aranceles se refieren a bienes. Pero Europa podría decir perfectamente, bueno, Estados Unidos nos exporta miles y miles de millones de dólares en servicios, no le cobramos aranceles, le subimos los aranceles. Es decir, está la posibilidad de que haya alguna negociación sobre la base de alguna amenaza de la Unión Europea y que Estados Unidos, dada la magnitud que está adquiriendo la crisis, ahí
que Trump siga los consejos de Musk en ese sentido, para la relación Estados Unidos y Europa. Ahora, Jorge... Pero volviendo al tema de Argentina, un comentario más, es que Argentina está negociando con el fondo y el punto que evidentemente era más difícil de resolver era la política cambiaria que está haciendo Argentina. Argentina está devaluando el peso al 1% mensual, y claramente este mundo no es para un peso atado al dólar al 1% mensual. Claro. Entonces, yo creo que en parte esta crisis está resolviendo de facto esa discusión que había entre el gobierno argentino y el staff del fondo, porque este mundo justifica mucho más una política cambiaria de flotación administrada, por decirlo de alguna manera, implicaría una devaluación del peso. Pero justamente, hablando de la crisis de 2008, como empecé la crisis por Lehman, bueno, en aquel momento Argentina también devaluó. En el año, no recuerdo exactamente la fecha, pero estaba Cristina de presidenta y Néstor Kirchner era el comandante de la economía en ese momento. Hizo una devaluación del 25, 30%. Después chequeen los datos, por favor. El impacto fue positivo para la economía argentina, porque no hubo mucha inflación justamente por las condiciones recesivas en las cuales se hizo la devaluación. Yo creo que esa discusión que había entre el gobierno argentino y el estado de fondos se está resolviendo de facto. Es posible que vayamos a una flotación administrada del peso, una devaluación, pero con efectos en realidad más positivos que negativos por el contexto internacional, por la necesidad de generar alguna especie de amortiguador frente a esta crisis global, y un peso un poco más devaluado sería un amortiguador. El ejemplo de la soja que les daba recién, ya la devaluación encubierta que hizo el gobierno unas semanas atrás, ya se diluyó con la caída del precio internacional de la soja. Los chacareros no van a vender granos a este precio, van a esperar y ver qué pasa. Entonces tenemos que esperar, porque recién en el chat de los que están escuchando la entrevista, cuando marcaste 2008, ¿qué tal? Ramón Indar, perdón, decían, uy, sí, ¿qué tal? Peor que la del 2008, generó muchas preguntas, casi instantáneamente. ¿Tenemos que esperar alguna respuesta por parte del gobierno argentino, alguna medida económica esta semana entonces, producto de lo que está pasando? ¿O seguiremos esperando el acuerdo con el Fondo Monetario? No importa este contexto. Es una semana de decisiones económicas. Claro, bueno, en realidad, si lo que estaba trabando las negociaciones era la política cambiaria, yo creo que eso el gobierno hoy tendría más elementos de juicio de la realidad para decir, bueno, tenemos que ir a flotación administrada. Si eso era lo que trababa. Con flotación administrada, obviamente que el peso se va a devaluar, pero las condiciones son muy distintas a la devaluación que tuvimos en 2018. La crisis, ¿se acuerdan? Macri, presidente, un freno a la entrada de capitales argentina, una devaluación en algún momento del 2018 y una recesión fuerte segundo semestre de 2018, primero del 2019. Las condiciones son muy distintas. O sea, hoy el peso no está tan apreciado. O sea, la competitividad de la Argentina hoy es bastante mejor que la de 2017. Los indicadores externos, tipo de cambio, déficit de cuenta corriente, todos hablan de una situación mucho menos tirante hoy en esos indicadores que lo que había en 2017. El aluvión de pesos comprando dólares en aquel momento también ocurrió porque no había cepo. En 2017 no había cepo, estaba unificado el mercado de cambio. Hoy cualquier plan que se acuerde con el fondo va a seguir teniendo restricciones para el acceso a los dólares. Los ahorristas que hoy pueden comprar $200 por mes, aunque haya acuerdo con el fondo, no van a pasar a poder comprar más de $200 por mes, etcétera, etcétera. O sea, hay diferencias que hacen que hoy, en realidad, pensar en una flotación administrada de la relación dólar-peso sea más tranquilizador que dramatismo para la economía argentina. Jorge, ahora, por lo que te escuchaba decir, en la negociación con el Fondo, Argentina tiene, entonces, con este escenario, menos margen para pedir tipo de cambio casi fijo, pero más margen para pedir
ayuda financiera o adelanto de fondos, esta crisis le puede dar una ventana de oportunidad a los negociadores para que ese primer desembolso y esa necesidad de mostrar un banco central recapitalizado tenga más oídos amigos en el Fondo Monetario. Sí. Bueno, en realidad lo que se sabe de Washington es que justamente esta disrupción hace que las conversaciones entre los socios principales del fondo no sean tan amables como antes. Entonces, podemos pensar que la posición de Estados Unidos es prestar más apoyo, pero no sabemos si Alemania, Francia, etcétera, etcétera, los otros socios importantes del fondo piensan lo mismo. Yo diría que desde ese punto de vista... Esa guerra comercial también te influye a la hora de sentarse todos en la mesa del directorio del Fondo Monetario y Estados Unidos decir apoyen mi idea de ayudar a la Argentina. Exactamente. Además, China también influye en el fondo y Estados Unidos está diciendo queremos que Argentina cancele su deuda, la deuda que tiene el swap con China. Entonces, digamos que hay como en el Fondo Monetario hay una réplica de esa maqueta de guerra global que se está dando a nivel comercial. Jorge. Yo diría que Argentina tiene que aspirar a cerrar la negociación lo antes posible, porque una diferencia de desembolso de entre 8 y 10 mil millones de dólares, desembolso inicial, no haría diferencia. O sea, Jorge, tiene que cerrar lo antes posible y dejar claro cuál es la política que va a asumir el gobierno argentino frente a este nuevo contexto. Jorge, una última para... Eso tiene más valor que 2.000 millones de dólares de refuerzo en la reserva. Perdón. Una última pregunta para cerrar, que me quedó ahí latente del asunto de devaluación más temprano que tarde. La pregunta es, esa devaluación, esa salida del crawling peg y no sé qué, ¿no? Todo esto que se habla todo el tiempo, ¿es antes del cierre de la negociación, ahora ya tendría que ser inminente o después de la negociación? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para tomar una determinación en un contexto así? Bueno, el gobierno quisiera tener más reservas para hacer una flotación administrada. Administrada quiere decir que en algún momento, si el dólar se va muy arriba, el Banco Central tendría alguna posibilidad de vender para evitar escaladas mayores de la devaluación. Por lo tanto, tendría que ser simultáneo, digamos, acuerdo, algún desembolso y nueva política cambiaria. Ese me parece que es el mejor escenario. Repito, para una región como la de América Latina, que está sufriendo la crisis, pero que no está en el epicentro de la crisis. Entonces, me parece, si estás en el epicentro, por ahí cosas que hagas no tienen ninguna implicancia porque te arrastra la corriente. Estando un poco al costado, apostamos a que esa diferencia de caída de precio entre Mercado Libre y Amazon nos dé la posibilidad de manejar mejor la máquina. Gracias, Jorge. Muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buen día. Jorge Vasconcelos, que cuando lo presenté dije José Vasconcelos, mi planta de Naranja Lima, discúlpenme, pero a mí un Vasconcelos me lleva a un libro de la infancia. ¿Cómo pasa con eso, no? Que cuando uno tiene un nombre grabado... Es así, mi planta de Naranja Lima. Bueno, en fin. Igual no zafaste, ¿eh? No. El argumento del error es así, pero cuando uno ve Vasconcelos, directamente lo asocia con... Va algo que lo asocia. El gobierno, les digo una cosita vinculada a esto, un dato vinculado a esto. El gobierno hasta acá, o el equipo económico hasta acá, está concentrado en que jueves y viernes le fue financieramente bien a la Argentina en términos de que el tipo de cambio casi no se movió, de hecho el dólar blue no se movió, de que los bonos fueron los menos castigados en la región y en el mundo. Los bonos de la Argentina, la deuda de la Argentina no sufrió tanto como el resto, y que está parado en una situación de superávit fiscal que le da fortaleza. ¿Qué dice? Respuesta a esto, más ortodoxia, cuidar más que nunca el superávit fiscal para mostrar que necesito poco del financiamiento global. Eso me va a dar certidumbre. Ahora, es muy bueno este punto que hace Vasconcelos, ¿no? ¿Qué pasa con tu negociación de mantener rígido, casi fijo el tipo de cambio cuando hay una devaluación como que te vienen a decir, hermano, todo el planeta, ya está, ¿no? Por más que quieras, no hay nada que hacer. Es difícil. Hay que salir del crawling peg, es correcto, se va el crawling peg.
El crawling peg del crawling peg la Argentina debería salir en algún momento. El gobierno no es que niega que vaya a salir, lo La que devaluación niega al es 1% mensual, ¿no? claro, la devaluación controlada y del 1% mensual desde el mes de febrero. Que el gobierno dice, a partir de que la inflación esté en 1%, yo Sí. voy a ir a 0, digamos, que va a Eso dejar, no. que sería dejar el cambio prácticamente fijo. O prácticamente no, dejar el tipo de cambio fijo. Una especie de neoconvertibilidad. Ahora, lo que nos dice Vasconcelos es, el Fondo Monetario no te va a prestar plata en un momento en el que las monedas del mundo están en jaque para que vos sostengas un tipo de cambio rígido cuando deberías acompañar el movimiento del resto. Moncho, no es cómo llegamos hasta acá, No. pero cómo arrancamos la semana que viene.